Segunda de Reyes capítulo 3. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Jehosafat, rey de Yahudá. Reinó 12 años, pero hizo lo malo a los ojos de Yahweh, aunque no como su padre y su madre, pues quitó las estatuas del Señor que su padre había hecho. Recuerdan, ¿verdad? Baal, como aparece en la mayoría de traducciones, en español es Señor. Y me parece muy bueno leerlo así para que se entienda, ¿verdad?, cómo hoy en día se da exactamente lo mismo, puesto que tiene los lugares altos para el Señor. ¿Verdad? Como vemos ahí, 12 años, que se conecta con las 12 tribus y muestra ahí el error en el que había estado el pueblo por tanto tiempo. Era Joram, el hijo de Acab, que como sabemos Acab, esposo de Jezabel, y ya vimos, ¿verdad?, todo lo que eso representaba. Habíamos hablado de la bestia, la gran ramera, lo que ellos dos representaban. Aquí tenemos ahora a Joram. Ya habíamos visto el nombre, voy a revisar aquí rápidamente, nada más, si no me equivoco era Yahweh exalta, ¿verdad? Sobre Israel en el año 18 de Jehosafat. Jehosafat es el juicio de Yahweh, o Yahweh juzga. Rey de Yahudá, reinó 12 años. Curioso que en Yahudá, que es de donde vino Yahushua, Yahudá, que significa los que alaban a Yahweh, en Yahudá reinaba ya por 18 años, que es el valor numérico de la palabra viviente o vida en el sentido de singular, puesto que Hayim, que es lo que traducen como vida, es plural en hebreo, por eso sería Hay. 18 me refiero, igual al día del mes en el que Yahushua resucitó. Pero por otro lado está el rey de Israel, que es a quien Yahweh había exaltado, pero era hijo de Acab, hijo de la gran ramera, ¿verdad? Jezabel. Y ahí las 12 tribus, como los muchos sobre los que está esa falsa doctrina. Dice: pero hizo lo malo a los ojos de Yahweh, aunque no como su padre y su madre, pues quitó las estatuas del Señor que su padre había hecho, ¿verdad? Por lo menos hizo eso, bendito Yahweh. Quitó las estatuas del Señor que su padre había hecho. No obstante, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces, a medias, se podría decir, era tibio. Y no sabemos, ¿verdad?, ya que de cierta manera ahí, bendito Yahweh, como la misma escritura lo defiende un poco, quizá era parte de su ignorancia la que lo llevó a eso, en el sentido de que se me parece mucho la analogía a lo que con algunos hermanos había hablado, no sé si era con el hermano Yeriao, de cómo hay mucha gente que ha salido del catolicismo al cristianismo, y después cuando uno llega con el nombre y demás, como ya salieron del catolicismo, sienten que ya salieron de lo que había que salir y ya están donde tenían que estar y ya no están disponibles para más, ni aceptar ni escuchar. Entonces, como no, yo ya salí de la mentira, y es lo mismo aquí, es como si me salí de esa mentira, destruir los altares del Señor, pero siguió en otra falsedad de otro rey, como muchos siguen la tradición de sus padres y dicen esa es, en contraste, ¿verdad?, con a los que ellos puedan señalar como los que están en alguna falsedad. Entonces, muy común que una persona salga del catolicismo al cristianismo, como he mencionado también, ¿verdad?, con Lutero, los protestantes, pero después de mucho tiempo dejaron de protestar y se hicieron evangélicos, y hasta llegar a decir cristianos somos todos. Entonces ya no hay protesta, y eso hizo que empezaran a dar una curva, ¿verdad?, una vuelta en U para devolverse a la misma falsedad. Y se puede decir, por eso todos los caminos van a Roma, porque unos idolatran una imagen de madera, otros una de piedra, otros un billete, y etcétera. Pero es la misma idolatría de la gran ramera. Entonces, como se salió de una, pero quedó en uno de los filtros, ¿verdad?, no siguió hasta el final, hasta llegar, como he mencionado, al lugar purísimo, que es lo que representan los dos velos de la entrada del lugar puro y la entrada del lugar purísimo. Entonces, dice: pues quitó las estatuas del Señor que su padre había hecho. No obstante, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba
al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. 100,000 carneros con su lana, 100,000 corderos. Recuerdan, el cordero representa a Yahushua, el carnero a Eliyahu, ¿verdad? Como los dos que se manifestaron hace 2000 años, así como en este tiempo se manifiestan dos testigos, Apocalipsis 11. 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. También el 100 representa el fin de los tiempos y la entrada al cielo. Recuerdan, la letra Kuf, que tiene valor numérico 100, es en el pictográfico el horizonte con el sol escondiéndose, por ende el fin de los tiempos, y por ende también el cielo, pero por otro lado es porque en el Ashuri, que es el cuadrado, el más común, es una aguja con un huequito, como cuando Yahushua dijo que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino. Entonces representa la entrada al cielo, representa el fin de los tiempos. El 1000 claramente también, ¿verdad? Como para Yahweh un día son como 1000 años, y Yahweh hizo la creación en 6 días porque 6 milenios habría de historia humana. Pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, o Yehuram, si no me equivoco era como le ponían, pasó revista a todo Israel, fue y envió a decir a Yehosafat, rey de Yehudá, el rey de Yehudá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Moab? El rey de Yehudá respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y añadió: ¿por qué camino iremos? Yehuram respondió: por el camino del desierto de Edom. Como hemos hablado, ¿verdad? El Edom representa a Roma, en particular lo que mencionaba ahora, ¿verdad? Y aparece ahí Edom, y es por ese camino que van a ir, ¿verdad? Todos los caminos van a Roma. Decía, y añadió: ¿por qué camino iremos? Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. Que hay un comentario, voy a leer, dice: los aliados no invadieron a Moab a través del Yarden, sino que dieron un largo rodeo por el sur del Mar Muerto. Así evitaban el choque con varias plazas fuertes moabitas y tomaban al enemigo por sorpresa. Con respecto a este rey Mesa, dice: el rey de Moab es célebre por una inscripción grabada en piedra conocida como Estela del rey Mesa, encontrada el siglo pasado en Transjordania. Actualmente está en el Museo de Louvre. En esa inscripción, Masa relata cómo su reino estuvo sometido a Omri y a su dinastía y cómo logró liberarse de la opresión. La estela arroja mucha luz sobre las tensiones existentes en aquella época entre el reino de Israel y el de Moab. Nosotros en sí, por decirlo así, no necesitamos eso para creer que esto sucedió, ¿verdad? Bendito Yahweh. Sabemos que sucede por otro montón de razones que Yahweh nos da evidencia de que la escritura es verdadera, y por eso creemos, por ejemplo, lo del arca de Noé. Pero hay un montón de gente que ve la evidencia de este rey y dice: ah, ok, entonces esto sí pasó, pero el arca no. Entonces, como esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo creo, esto no lo creo. Y a pesar de que sí hay evidencia del arca también, pero como no sale por CNN o algo así, ¿verdad? En el periódico, lo que sea, no se lo creen. Y eso lo digo, ¿verdad? Por ejemplo, porque hay un montón de cosas con respecto al arca, pero mi punto es, o en History Channel, cuando hablan de las 10 plagas y tratan de explicarlas de una manera científica y las reducen a cualquier tontera comparado con lo que la escritura verdaderamente relata. Entonces ponen este comentario, y está bueno el comentario, pero para mucha gente es: ah, ok, entonces esto sí es cierto, esta parte sí es cierto, y de aquí, oh, eso era fantasía, solo porque ellos no lo han experimentado o la cajita no se los ha dicho. Entonces, continúo. Decía, y añadió: ¿por qué camino iremos? Como sabemos, ¿verdad? En el sentido espiritual, Yahushua es el camino. El rey de Yehudá le está preguntando por dónde ir, y el rey que estaba a medias, o sea, había dejado al Señor pero seguía en la falsedad,
dice ir por Edom, que como he dicho está relacionado con la falsedad también con Roma, pero eso era una estrategia claramente en lo histórico. Dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Yahudá y el rey de Edom. Esto de hecho lo habíamos visto hace poco también con el hecho de que se agrupaban con Edom, ¿verdad? Puesto que como sabemos Israel y Edom son hermanos, pero Edom odiaba a Israel y eventualmente le traiciona, como suele hacerlo. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Yahudá y el rey de Edom, como tuvieron que dar un rodeo por el desierto, a los 7 días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces vean qué particular, como les decía, y como de hecho el mismo comentario lo mencionaba, eso vendría siendo estrategia para agarrarlos por sorpresa. Pero van por el desierto, hay un montón de gente, se quedaron sin agua. Pero vean cómo en lo espiritual va clarísimo, se van por Roma y se quedan sin la doctrina, porque no están en el camino verdadero, porque andan con Edom, como si fuera un compañero. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Yahudá y el rey de Edom, como tuvieron que dar un rodeo por el desierto, a los 7 días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. 7 días de camino, como decía ahora, ¿verdad? Con la historia humana que se completa con el 7º día o el Shabbat, que sería el milenio que falta, ¿verdad? Hasta el juicio final. A los 7 días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. También, ¿verdad? Como sabemos, al 6º milenio, o cercándose a, es cuando se da la semana de Daniel. ¿Quién dijo eso? Entonces el rey de Israel dijo, Yahweh ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Recuerden que Moab significa de su padre, hace alusión a los que sirven a Heilel, en manos de los moabitas. Pero Yahusafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él? Vean qué bueno Yahusafat, nuevamente tiene juicio, como su nombre lo revela, y igual que la vez pasada cuando le decía a Yahusafat al otro rey, pero hoy no hay, bueno, cuando le trajo 400 profetas todos comprados, y le dice, ¿me puede traer otro profeta que nos hable de parte de Yahweh? Tengo uno, pero siempre me dice cosas que no me gustan, tráigalo. Y le dice, vas a perder el... Vete, te dije, siempre me dice lo que no quiero. Entonces aquí vemos a Yahusafat, nuevamente un hombre de fe. El otro, Israel, el de Israel ya se dio por perdido. Y Yahweh nos trajo aquí para entregarnos lo negativo, lo que Satanás pone y la gente lo toma como eso es el espíritu. Lo siento, eso viene del espíritu, ¿verdad? Pero es Satanás poniendo esa idea. Ya, aquí vinimos para perder. Aquí vinimos para el castigo, para que nos maten. Pero Yahusafat con juicio le dice, pero ¿por qué no le preguntamos a Yahweh antes de saltar a conclusiones? Preguntémosle a Yahweh, preguntémosle a través de un profeta. Entonces, pero Yahusafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él? Aquí, bueno, mencionan lo que acaba de decir. Dice, el rey de Yahudá había preguntado lo mismo antes de emprender la campaña contra los arameos. Era lo que vimos en Primera de Reyes 22:5, Segunda de Reyes 19:2. También aparece algo. Continúo. ¿Acaso no hay aquí profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel dijo, aquí está Elishua, hijo de Safat, que servía a Eliyahu. Entonces vean cómo todavía lo conocían como Elishua, el que servía a Eliyahu, apenas iba empezando. También, ¿verdad? Se puede ver como el sucesor, claramente lo que se está diciendo ahí. También, de un momento, porque ese Safat, ¿verdad? Si no me equivoco, es igual que el Yahusafat. Entonces ahí conecta a ambos. Ahí estaba ya con el rey de Israel. No lo mencionó nada más. Digo, vamos por Edom. Por cierto, vamos con el rey también. ¿Verdad? Que eso sería como... o sea, no parece haberle informado al rey de Yahudá, lo cual sería problemático. Como, ¿usted en qué momento metió esto otro? Y obviamente, como sabemos, si uno está con Yahweh, Yahweh lo defiende en la guerra, pero si no, no. Y meterse con alguien que adora Elohim falsos es como de ahí, no estamos peleando por el Todopoderoso, estamos peleando por la nación, estamos peleando por intereses diferentes a los celestiales. Entonces, sí, solo eso podría traer cosas negativas. Y no lo ha mencionado. Como dije,
Se mencionaba en un comentario de un estudio anterior nada más que esto iba a llegar a suceder, que iban a trabajar juntos. Esto es el nombre de Yahusafat, que es Yahweh juzga. Y Elishua es hijo de Safat. Entonces ahí vemos cómo se podría decir que estaban conectados. Obviamente no literalmente, sino por los nombres. El Padre nos revela que como si Yahusafat y Elishua estuvieran trabajando juntos, porque ambos siguen el juicio de Yahweh. Uno, Elishua de Safat, es el profeta, que sería mi poderoso es salvación y juicio. Elishua de Shafat. Y Yahusafat, Yahweh juzga, o Yahweh es el juicio, o el juez. Entonces, como decía, vemos una relación entre el rey de Yahudá, que como decía ahora, ¿verdad?, se conecta con Yahushua, que vino de Yahudá, y ahora el profeta que estaba ahí en la tierra, que se conecta con el último. Como he dicho, cuando hablamos de Eliyahu y Elishua, son primero y último. O si hablamos de Eliyahu y Elishua en un mismo contexto, como Yahushua Juan el Bautista hace 2000 años, o los dos testigos hoy en día. Entonces, esa conexión ahí con los nombres muestra también el juicio que viene para este tiempo. Safat, que es el juicio, el fuego, a través de la boca del profeta, la palabra y la voz de Yahweh, para, se podría decir, para condenar a la serpiente, o para echar en el hueco a los impíos, porque eso es una canasta, o también por ser una canasta para cosechar. El fuego consumidor que sale por la boca para cosechar y atrapar. Obviamente si le agregamos aquí la mano de Yahweh que revela el sacrificio, se podría decir, aquel que murió clavado, es el fuego consumidor, el portavoz que condena y cosecha. Y es que el nombre Yahusafat también es clave para el fin de los tiempos. Yahweh lo menciona, el valle de Yahusafat, cuando se va a hacer juicio a todas las naciones. 410 valor numérico. Y continúo. Entonces, decía, Yahweh ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Se dio a morir la víctima. Pero Yahusafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él? El de Dom no decía nada, ese era el ateo. Sí. El ateo, el otro era el religioso, el otro era el defecto, poderoso. Salen 3. Ok. Para que consultemos a Yahweh por medio de él. Uno de los siervos del rey de Israel dijo, aquí está Elishua, hijo de Safat, que servía a Eliyahu. Este tendrá palabra de Yahweh, afirmó Yahusafat. El rey de Israel, Yahusafat, y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba. Pero Elishua dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Vean, es el profeta de Yahweh. Ahora, también vean a quién le está hablando. No le está hablando a Yahusafat, le está hablando al hijo de Acab. Como ya he mencionado muchas veces y qué difícil, porque también es algo que he estado pensando estos días, como, y no por ninguna comparación, sino simplemente por el hecho que Yahweh me permite estar aquí delante de ustedes y enseñar y demás. Cuando se ha dado que tengo que corregir o decir algo, que tengo que decirlo serio y fuerte, hay gente que por un lado me dice que debería hacerlo más seguido. Por otro lado hay otros que me dicen, pero ¿por qué se enoja? No debería ser así, que esto, que lo otro. Entonces, por otro lado, si soy tranquilo, me dicen, pero debería ser más así. Y hay que entender, como ya he dicho, ¿verdad?, como la escritura lo revela, somos un cuerpo. Entonces hay gente de todo tipo. Y yo tengo que en todo momento estar buscando, obviamente, un balance para ver cómo hago para, al hablar, que todos entiendan. Tristemente sé que hay algunos que a veces, cuando se está dando la corrección, muchas veces a los que se les está hablando en la corrección les entra por aquí y les sale por allá, y a los que no, son los que en realidad se ponen a examinarlo, pero bendito Yahweh, son los que ya se examinan de todas maneras. Entonces es un poco
bueno, sí, curioso el hecho de tratar con eso. Y lo estaba pensando y lo mencionaba porque ahí el profeta, ¿verdad?, responde de una manera que hoy en día, si le responde uno a alguien así, ¿verdad?, y al rey lo llaman, hey, profeta. Ya se nos puede decir, ¿usted qué? Yo qué tengo que usted hablando de su papá y de su madre. Vaya usted a preguntarle a su madre. Imagina que no le responde así. Lo que dijo este hombre impío, y sale ya cancelado. ¿Verdad? Lo ponen a uno cancelado, me refiero en el sentido de por todo, las redes sociales, YouTube, todo hasta ahí llegó. Porque le dijo a tal rey a su madre. ¿Verdad? Y obviamente, solo porque eso suena tan vacío, ya solo eso suena fortísimo. Pero claramente, ¿verdad? Y es lo mismo, vuelvo y repito, él está diciendo, ¿por qué no va y le pregunta a los profetas que sirven sus papás? Porque usted ahora está preguntándole a Yahweh después de toda su vida servir al Señor y a María, ¿verdad? Y suele suceder también muy tristemente que hay gente que trata de hacer la combinación, ¿verdad? Y a veces es como que, bueno, le estoy pidiendo, y eso de hecho había pasado hace unos años, que había una persona que recibía de, bueno, es una historia larga, pero digamos como que ya pedía oración aquí, pedía oración allá, ¿verdad? Y le pedía oración a los que adoran al catolicismo, al cristianismo, y a nosotros a ver si pegaba alguna, como si fuera la lotería o algo así. Entonces uno dice, pero escoja, decida cuál va a seguir, cuál va a creer, porque, y es lo que está haciendo ahí el profeta, no puede ser uno tibio, no puede ser hipócrita. Si usted acepta a Yahweh, entonces sírvale y deshágase de la mentira, pero si no, entonces ¿por qué le está preguntando a Yahweh? Y es lo que hace aquí el profeta, y repito, mucha gente aquí diría, qué bárbaro, y tristemente también por la hipocresía, mucha gente le diría esto y como si nada, no, tú es un profeta, claro, ay, él era malísimo, claro, pero si lo estuvieran viviendo, si lo vieran, o si les pasa, que le hable un poquitito, como ya hasta que se acabó todo, se le cayó el pestaño, el Elishua. Entonces, dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel le respondió, no, porque Yahweh ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Verdad? Es como, no tengo que ir porque yo ya sé lo que va a pasar, ya nos entregaron. Sí. Echaba a morir, repito, qué triste. Yo sí sabía que iba a perder, que no consultó antes. ¿Por qué, perdón? Porque le está preguntando a él si ya tiene respuesta. Sí, yo creo que es por solo porque Yahusafat lo pidió, es como, tráiganselo a Yahusafat, pero yo ya sé. No, porque Yahweh ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Elishua dijo, vive Yahweh de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Yahusafat, rey de Yahudá, no te miraría a ti ni te vería. Entonces solo por Yahusafat, y vean también qué hermoso el respeto que le tenía, porque sabía que él era de verdad y sí buscaba a Yahweh, puesto que preguntó por él. Entonces dice, solo por este no le digo yo a usted lo que usted se merece. Vuelvo y repito, lo que es el verdadero respeto, lo que es ser sincero, en el sentido de que Elishua dice, usted es el que se merece respeto, Yahusafat, y por respeto a usted, este hombre no me va a oír hoy. Pero me gustaría que usted no estuviera, Yahusafat. Ok, dice, Elishua dijo, vive Yahweh de los ejércitos en cuya presencia estoy. Vean lo que dice, lo mismo que dijo Eliyahu. Y se acuerdan como dice Zacarías 4, de que los 2 olivos son los que están delante del poderoso. Y vean como ya Eliyahu, Elishua lo dijeron, y como dije, representa a los 2 testigos, o al primero y al último. Ya lo hemos visto muchas veces eso de Zacarías 4. En cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Yahusafat, rey de Yahudá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico. Pero voy a leer aquí un comentario, dice, los profetas recurrían a veces a la música para recibir la inspiración celestial. Pero ahora traedme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Yahweh se posó sobre Elishua. Era, como saben, bueno, músico curioso como David. El último, Yahweh lo compara con David. Yahweh habla de que lo haría, bueno, que vendría cantando como el lagarero que pisa, obviamente, el lagar de la ira, como lo menciona en Isaías 63, Apocalipsis 19,
Apocalipsis 14. Y también que habla de golpear al enemigo con toques del arpa o de música en sí. Entonces vemos aquí que hace alusión a eso nuevamente y dice: mientras el músico tocaba, la mano de Yahweh se posó. La mano, era no el brazo, la mano. Brazo hace alusión al primero, mano al último. Se posó sobre Elishua, quien dijo: así ha dicho Yahweh, haced en este valle muchos estanques, porque así dice Yahweh, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Vean qué poderoso como estaban en el desierto, similar a salir de Egipto, como en el Éxodo, pero aquí en vez de Moshe está Elishua y hace que salga agua. Bueno, está por hacer que salga agua, obviamente Yahweh a través de él, como Moshe hizo que saliera agua de la roca, y la roca de Yahushua. Entonces dice: porque así dice Yahweh, no veréis viento, no veréis ruach, ni veréis lluvia. Como diciendo, ¿verdad?, que los que son de ver para creer no van a creer, porque no van a ver. Pero los que son de verdad iban a poder beber. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y como esto es poca cosa a los ojos de Yahweh, él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas. Y destruiréis con piedras toda tierra fértil. ¿Verdad? No dejen nada, porque todo lo de ellos estaba entregado al enemigo, estaba dedicado a, conectado espiritualmente con, por más bonito que se viera por fuera. Y al también decir ahí, destruyanlo todo, es como haciendo alusión a este tiempo final. De hecho, lo que mencionaba del valle de Yahusafat en el juicio, cuando va Yahweh a destruir toda esta tierra, porque va a ser nueva, vamos a reconstruirla durante el milenio. Y como esto es poca cosa a los ojos de Yahweh, le entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Dice entonces, aquí dice, Deuteronomio 20, 19 al 20, donde se prohíbe expresamente cortar los árboles del campo, es decir, los árboles frutales en territorio enemigo. No sé por qué ese comentario sí. Pero bueno, como decía, ¿verdad? Debido a todo lo que ellos, como lo tenían dedicado a los falsos Elohim de Moab. Dice: aconteció pues que a la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, de la parte de Edom vinieron las aguas. Vean qué bueno. Como decía ahora, Isaías 63. Voy a ir a leerlo. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Aquí el profeta está viendo y ve algo sorprendente, pero como viene de Edom, no hace la conexión y pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y Yahweh le responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces se pregunta el profeta Yeshayahu: ¿por qué es rojo tu vestido? O sea, ¿por qué vienes de Edom? ¿Por qué es rojo si el rojo representa pecado? Y eso está haciendo alusión al último, como hijo pródigo, viniendo de entre las naciones, como Zorobabel nació en Babel, en confusión. Entonces, por eso el profeta no entendía por qué de Edom, de Bosra. Está diciendo de rojo, en error, en pecado. Y de Bosra, que Bosra representa las ovejas, como el último que viene por las ovejas, como el buen pastor. Pero dice ahí con esplendidez, ¿verdad? Como la de un rey de las naciones. Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con ira, los pisoteé con furor.
Vean, ahí está hablando de traer la ira. El primero vino a traer la misericordia, el último trae la ira de Yahweh. Los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese, entonces me salvó mi propio brazo. ¿Se acuerdan como ahora mencioné? El brazo es el primero, Yahushua, la mano es el último, la voz de Yahweh. Vean como dice, me salvó mi propio brazo, porque ese es el último siendo salvado por el primero. Y a Yahushua su muerte se dio también, obviamente por los escogidos, pero para morir por el último que necesitaba de él, que es como lo que he mencionado también últimamente de que Yahushua es la piedra sobre la que se recuesta el Hijo del Hombre, como Jacob se acostó en una piedra y vio la conexión del cielo y la tierra. Entonces Yahushua es esa piedra, por eso ahora el último viene y ve que no hay salvación en el mundo, pero lo salva su propio brazo, o sea, lo salva Yahweh 2000 años atrás. Como si Yahweh sabía que iba a venir en el fin a traer su ira sobre los impíos, pero por la manera en que se iban a dar las cosas y se tenían que dar para dar el cumplimiento, vino 2000 años antes como el primero, como Yahushua, sin pecado para pagar por el pecado. Entonces ahora él viene con todo pago para vencer al enemigo. Obviamente pasa por lo suyo, como lo vemos en Apocalipsis 11, ¿verdad? Que tiene que morir y eso es parte también del pago mismo. Pero el punto es para que pueda cumplir algo tan importante como lo que Yahweh tiene preparado para este tiempo final. Entonces todo eso en Isaías 63 refiriéndose a la venida del último, y por supuesto, como sabemos, a Yahushua lo mató Roma, y los que incitaron eso fueron los judíos, los fariseos que rechazaron a Mashiach, pero Roma fueron los que lo clavaron en el madero, y Roma es Edom. Cuando Yahushua murió le clavaron la lanza en el costado y salió agua y sangre, y vemos aquí como también dice: aconteció pues que a la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, recuerden que a Yahushua lo ofrecieron a la hora del sacrificio, a la tercera hora, que son las 9 de la mañana. Entonces, a la hora del sacrificio, en la mañana, eso fue cuando colgaron a Mashiach. De la parte de Edom, el imperio romano, vinieron las aguas. Y en el sentido de, como decía, el segundo éxodo, con lo que venía diciendo ahora, el Yeshua y demás, de Edom viniendo la prédica de Mashiach, el testimonio de Yahushua HaMashiach. Vinieron las aguas y la tierra se inundó. Vean cómo dice, la tierra se inundó. Obviamente no quiere decir que se ahogaron, ¿verdad? Pero el que esté escrito así se conecta con el diluvio, porque recuerden que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Y por otro lado, la escritura dice que en el fin de los tiempos el conocimiento de Yahweh va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, vean cómo dice que después de las aguas venir de Edom, se inundó la tierra. Dice, y la tierra se inundó. Al enterarse todos los de Moab que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, el lagar de la ira. Vean qué poderoso, cómo se conecta con lo que acabo de leer en Isaías 63. Y ya que salió eso, voy a ir a Apocalipsis 14. Verso 17 dice: otro malaj, esa es la segunda parte de la séptima trompeta, o la segunda cosecha, la de los muchos. Otro malaj salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro malaj que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El malaj metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. Hasta los frenos de los caballos. Era entonces un río de sangre, como dice ahí, ¿verdad? Porque Yahweh prometió que se iba a inundar, se inundó. Pero ellos, desde su perspectiva, por el sol, como está pegando, según ellos es sangre lo que están viendo, y haciendo alusión a ese momento.
Lo que viene aquí al final es muy sorprendente. Dice: cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre derramada a espada. También vean qué curioso que Yahushua, de su costado salió agua y sangre. Ahí se llenó de agua, pero se veía como sangre, ¿verdad? Como tomando en cuenta ambos. Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: esto es sangre derramada a espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Con que al botín Moab. Vean el Padre qué poderoso que lo puso. Iba completamente confiado. Al botín Moab. Igual que Satanás, Yahweh lo va a tener pensando que va a poder ganar hasta el puro final cuando pierde. Va a llegar un momento donde van a decir: ya nos quedó la tierra, el botín, gente. Y ahí se les va a venir todo abajo, repentinamente. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Entonces, al botín Moab. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los Israelim y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron ante ellos. Entonces los persiguieron, mataron a los de Moab, asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas. Vean también, ¿verdad? Habíamos empezado en este capítulo diciendo que esta gente se había revelado, ¿verdad? Porque antes servían, antes daban sus tributos o impuestos, y de repente cuando cambió de rey a su hijo, se rebelaron y dejaron de pagar. Entonces también esto es como es una forma de poner ahí en regla. Que como he dicho, aquí en el antiguo pacto vemos justicia, y esto es parte de lo que se ve y por eso es duro. Entonces decía, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles. Solo quedó en pie la ciudad de Kir-Hareset, pero los honderos la rodearon y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio que lo vencían en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron hacerlo. Entonces tomó a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Esto provocó tan gran enojo contra Israel que se alejaron de allí y regresaron a su tierra. Este verso es muy particular, muy sorprendente y interesante por varias razones. Ya voy a mencionar un par. ¿Se acuerdan como he mencionado que... Un segundo. Lo que yo llamo administración, que se dio de cómo reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, y después con Yahushua vino la verdad y el favor. Entonces, eso quiere decir que Yahweh trabajaba en el primer tiempo, que es alrededor de 2000 años, a través de la muerte. Reinaba la muerte. Y eso tiene que ver con varios detalles, pero como ya he dicho, representa que el ángel que estaba sobre el mundo era Samael. Después cambió, como cuando en la historia y en la mitología se habla del cambio de Cronos a Zeus. Eso fue el cambio de Samael a Heilel. Y después hay otro cambio que se podría ver a Mercurio, pero es un poco diferente en esta época, como el falso Mesías, porque desde que vino la verdad, ahora se puede manifestar la mentira. Entonces Yahweh nos da la verdad, pero por otro lado Satanás está preparando la mentira. Y vean como aquí vemos, como decía, es justicia, pero sí es justicia dura, en el sentido de que entran y despedazan todo lo que servía para algo.
Y Yahweh en Ezequiel, cuando le reclama a Lucifer, a Heilel, le dice que él se pasó, se le fue la mano, como que alguien le diga a un maestro, usted puede corregir a mi hijo, pero cuando llega le está golpeando, ¿verdad? Desalmado, y dice, no, pero tampoco así, ¿qué le pasa? Ahora voy a ver cómo hago para mandarlo y que se lo lleven, ¿verdad? Entonces, algo similar, Yahweh le permitió a Israel gobernar sobre y se le pasó la mano. Entonces vemos algo particular, que a pesar de que aquí ya había cambiado la administración de la muerte a la ley, en algunos casos se podía ver hasta un poco más duro que cuando gobernaba la muerte, pero es por lo que es justicia, porque una cosa es estar, por decirlo así, por muerte en 0, a por justicia estar en -5, por los pecados. ¿Sí me explico? El juicio es mayor, pero vuelvo y repito, a través de este malaj, y me refiero como en la cuenta, usted está muerto, entonces la cuenta no se mueve, pero al estar en este mundo pecando y gobernando la ley acusa por cada pecado, entonces se le van uniendo los pecados, llega a bajar menos tanto, y ahora lo que debe es más de lo que puede pagar la persona. Entonces, eso es lo que vemos en el antiguo pacto, pero en lo que respecta a la administración del momento, vemos a Heilel actuando sin piedad, y se ve reflejado en lo que hace el ángel de Moab, porque como dije, perdón, el rey de Moab, porque como dije, Moab representa a los de su padre, los que adoran a Heilel, y vea lo que hace. Y esto es muy interesante, porque recuerden que en el antiguo pacto, en Génesis, vemos que Yahweh le dice a Abraham, y bueno, me devuelvo un poco más, Satanás se le aparece a Abraham y le dice, ve a Abraham ¿verdad? Satanás se le aparece a Yahweh y le dice, ve a Abraham, desde que usted le dio al hijo que le había prometido, él no se volvió a acercar a usted a darle sacrificios ni ofrendas. Entonces Yahweh, convencidísimo de quién Abraham es, le dice, no hombre, si yo le pidiera al hijo, él me lo da. Usted no sabe qué está hablando, Satanás. Entonces Satanás ahí dice, ok, tomo el reto. Entonces de repente vemos en Génesis, en la historia, donde aparece un malaj y le dice a Abraham, entregue a su hijo, inmole a su hijo. Y Abraham dice, está bien, y está dispuesto a ir a morar a su hijo. Desde el punto de vista del enemigo, él dice, ay, va a perder al hijo del cual iba a venir el Mesías, estoy por matar al Mesías. Desde el punto de vista de Yahweh, él está ahí para que vea a Satán. Y desde el punto de vista de Abraham, él dice, mi poderoso es tan grande que él lo va a resucitar, porque si él me dijo que de él va a venir mi hijo y él todavía no ha tenido hijos, o sea, si él me dijo que de él va a venir el Mesías y todavía él no ha tenido hijos, quiere decir que se va a levantar de los muertos. Entonces ahí muestra la fe tan grande de Abraham, todos con una perspectiva diferente. Abraham va dispuesto a inmolar a su hijo, y en lo que está por hacerlo se aparece otro malaj, Micael, y le dice, no, detente, no lo hagas. Y antes de eso Abraham había profetizado, Yahweh proveerá un cordero. Cuando Yitzhak le preguntó, ¿y qué? ¿Dónde está el animalito, padre? Porque yo me siento un poco amenazado. Entonces, ¿verdad? Yitzhak ve que no hay un animal para el sacrificio y le pregunta a Abraham le dice, Yahweh proveerá un cordero. Cuando ve que no ha pasado nada, dice, ay sí, tengo que hacerlo, él me dijo que lo hiciera. Donde levanta la mano, el ángel le dice, detente, y él vuelve a ver y hay un carnero. Entonces él agarra el carnero y lo sacrifica en vez de su hijo Yitzhak. Y Yahweh ahí muestra su misericordia, y más allá dice Abraham, Yahweh iré, Yahweh proveerá, porque Yahweh no le dice a uno, mate a su hijo. Él dice, yo permito que ustedes lo hagan con el mío, con tal de salvarlos y darles entendimiento, porque yo lo puedo levantar de los muertos. Entonces Yahushua viene como el hijo que él provee para nuestro pecado, y el mundo lo rechaza y lo mata, y así consigue abrir una puerta para aquellos que estaban bajo el pecado con esa administración de la ley. Por la muerte de ese perfecto, sin pecado, Cordero, ahora nosotros estamos exentos de ese castigo que viene por esa ley que antes gobernaba sobre nosotros, pero con su muerte nosotros morimos. Entonces ahora la ley ya no tiene poder sobre nosotros, porque la ley tiene poder sobre los que viven. Una vez que el hombre muere, ya pagó, porque la paga del pecado es la muerte. Al Yahushua morir por nosotros, pagó por nosotros. Ya la ley no nos puede acusar. Entonces, aquí
Moab como de su padre, lo que significa el nombre, el rey como Heilel. Vean la copia que hace y muestra que él es el ángel que quiso inducir a Abraham a matar a su hijo para detener la venida de Mashiach. Él es el Moloch que hace que sacrifiquen a sus hijos, las personas, como hoy en día aún lo hacen, solo que no saben que es a Moloch. Dice, entonces tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar. Tomó a su primogénito, el príncipe, el más importante de ese reino, que había de reinar en su lugar, ¿es decir algo? Y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Dice aquí un comentario: con la inmolación de su hijo primogénito, el rey pretendía aplacar la ira de Quemos, el Elohim de Moab, que repito, Heilel, que busca el sacrificio de niños, Moloch busca el sacrificio de niños, y por eso se fue el ángel que estaba ministrando y que quiso confundir, según él, a Abraham, pero Yahweh lo detuvo. Y lo perfecto de Yahweh, que permitió todo eso hasta ese momento detenerlo, fue para dejarnos el contraste. Vean lo que hacen los Elohim del mundo, vean lo que hacen los ídolos, pero vean lo que hago yo. Vino y murió por nosotros. Y la gente, más bien, ¿verdad? Sale el Papa diciendo el fracaso de Dios, como dice él. Sí, buen punto, ¿verdad? El cambio de administración se dio específicamente a través del Éxodo, así como el cambio de administración que está por darse ahora con el segundo Éxodo, ya el último. En Egipto, recuerden que la última plaga, la 10ª plaga, fue la de los primogénitos. El ángel de Egipto era Samael. Entonces era Yahweh a través de este otro ángel venciendo a Samael en su propio territorio y trayendo muerte a los primogénitos por ser él el primogénito, el primer ángel en ser creado, conectado con Rubén, que perdió la primogenitura. Y se podría decir, Rubén tuvo que pasar por eso para que quedara el entendimiento, no porque Rubén sea malo, sino para que quedara claro lo que había pasado con el primer ángel que Yahweh creó en el segundo cielo. Y eso lo vemos en parte en Génesis 49, donde dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Samael salió de las aguas y es impetuoso, era impetuoso. Ya no serás el primero por cuanto subiste al lecho de tu padre. Samael se mezcló con la ruaj que salió para sacar la sabiduría diabólica y para hacer que nunca más pudiera ascender al Padre, según él, hasta que Yahushua vino a pagar por. Subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Eso es como Yahweh hablándole, por aprovecharse de la ruaj, pensando que iba a poder tomar el control de todo. Entonces, aquí esto se conecta con el Éxodo, con la última plaga. Recuerden que así como hubo 10 plagas en el Éxodo primero, en este segundo Éxodo van a haber 10 plagas, solo que Yahweh no las explica así, 1, 2, 3, 4, sino que las separa entre los sellos y las trompetas. 7 sellos, 7 trompetas serían 14, pero el 7º sello son las 7 trompetas, entonces de ahí bajamos a 13. Y de esas 13 hay 3 cosas positivas. La 7ª trompeta es la cosecha de los escogidos, es bueno. El 5º sello es cuando se le da cuerpo a los mártires que están en el paraíso, eso es positivo. Y el primer sello es la salida de los 2 testigos, positivo. Entonces, como cuando Moshe y Aarón llegan a empezar a predicar las 10 plagas. Entonces la 10ª plaga sería la 6ª trompeta, que es cuando sale un ejército de 200 millones de soldados, que quién sabe qué van a hacer, endemoniados, espíritus malignos, aliens, ¿verdad? Pero 200 millones. Hoy en día ya China puede sorprendentemente hacer ese ejército, pero obviamente también si se unen las naciones, ¿verdad? Para pelear contra China, por ejemplo, o contra quien sea, puesto que van después en Armagedón levantarse para pelear contra nosotros, contra Mashiach y el ejército celestial. Como decía, se conecta con eso entonces, y como decía también con las plagas, con la cosecha de las uvas, puesto que ahí se veía agua como sangre.
y venía el agua de Edom y todo lo que ya mencioné. Decía entonces, cuando el rey de Moab vio que lo vencían en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron hacerlo. Entonces tomó a su primogénito, como decía, eso ya lo había leído yo creo, el poderoso de Moab, que estaba enojado con su tierra, ¿verdad? Entonces él decía, está enojado y por eso están viniendo contra mí, porque según él, Kemosh estaba enojado con él. Entonces dice, le voy a sacrificar a mi hijo y se va a calmar. Pero vean qué sorprendente que cuando sacrifica al hijo, de verdad se le calmó la guerra. Y vuelvo y repito, del que estaba administrando ahí la tierra, como para decir, bueno, acaba de hacer eso que yo normalmente los pongo a hacer por otro lado. Como cuando alguien trabaja para una compañía, o digamos, tiene un jefe que es el que más conocimiento tiene del área en el que trabaja, y como el que trabaja para él llega a obtener un conocimiento, estar tan cerca, dice, me voy a poner una compañía por aquí que haga lo mismo para darle la competencia al jefe, pero voy a trabajar 2 turnos para seguir adquiriendo conocimiento, y por aquí estoy vendiendo lo mismo, más barato, menos calidad, pero no importa. Y se pone otra tiendita. Entonces, así fue Heilel básicamente, que muchas veces lo he mencionado, como aquel a quien despidió el soberano y fue a buscar a los siervos y a descontarles, ¿verdad? Entonces, es particular que sí se detiene la guerra en ese momento, por el enojo que provocó. Pudo haber sido que los que eran de Yahweh dijeron, ¿cómo va a hacer esto este hombre? No, hombre, vámonos, está loco, ¿verdad? Los que eran de Yahweh, pero el enemigo, repito, de fijo ahí estaba trabajando en esta tierra, como lo sigue haciendo como el poderoso del mundo, ¿verdad? Lo que llaman el Dios del mundo, por algo se le llama así. Entonces, otro comentario aquí dice, aunque este rito pagano estaba severamente prohibido por la ley de Moshe, era practicado ocasionalmente en Israel. Y recuerdan lo que dice la escritura cuando se levantó la ira de Yahweh contra David por censar al pueblo, y que en otro verso dice que se levantó Satanás para incitar a, vea como dice aquí, porque se levantó la ira. Es como si fuera Heilel diciendo, no, ahora sí, calmémonos, dejémonos. Entonces tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en Olá, sobre el muro. Esto provocó tan gran enojo contra Israel, ¿verdad? Como si fuera culpa de Israel que haya matado al príncipe, y como si hubiera un ángel que tiene suficiente autoridad para decir, no, ya, eso es demasiado, Israel, devuélvase. Recuerden, como he dicho, el ángel que está sobre Israel directamente es Micael, pero en el cielo el que tenía autoridad durante ese tiempo era Heilel. Entonces era como Heilel dándole órdenes a Micael. Lo que estaba mencionando ahora era Yahweh dándole órdenes a Heilel y él haciéndose sus otros negocios, ¿verdad? Sí. Entonces, esto provocó el gran enojo contra Israel, que se alejaron de allí y regresaron a su tierra. Voy a ver esto en hebreo para ver cómo se puede leer también. Otro comentario decía, el sacrificio fue ofrecido sobre el muro a la vista de las tropas enemigas que sitiaban la ciudad, con la manifiesta intención de sembrar el pánico en medio de ellas, ¿verdad? Como diciendo, yo me atrevo a matar, bueno, él mismo es que ni me atrevo yo a decirlo, ¿verdad? Él mismo diciendo que se atrevía a matar a su propio hijo, se atrevía a cualquier cosa, las cosas que podía hacer, ¿verdad? Eso es lo que están dando a entender con el comentario. Otro punto, como decía, vean cómo el de Moab, como la bestia, presentando a su hijo sacrificado, como la bestia presentando la imagen de la bestia, el falso Mesías, y eso hace que le crean o que se detengan. En hebreo aquí dice, y tomó a su hijo el primero, el primogénito, que reinaría en su lugar, y lo levantó como Olá sobre el muro, y he aquí ira tan grande sobre Israel y volvieron a la tierra. Bueno, ahí decía algo más sobre Israel, se fueron de él y se volvieron a tierra. Voy a ver esa palabra que Ketzef Gadol, que es lo que sucedió ahí, que sería indignación. Vea que es un poco diferente. Fue tanta la indignación de ver cómo mató a su propio hijo,
que dijeron ese hombre está loco, no lo sé. Pero, vuelvo y repito, ahí de fijo hubo una influencia espiritual como para que ellos dijeran, detengámonos aquí. Porque estaban entregando el futuro rey, es como de, ya, otra vez, ya, perdón, miren, ya con esto ganaron. Es un buen punto, es una posibilidad. O sea, puede ser, o sea, la mezcla en el sentido de decir, no, ya eso que acaba de hacer va a ser condenado por Yahweh mismo, no nos metamos, porque la venganza es de Yahweh, él pagará y ya se entregó él mismo. Dice que Koresh, eso que le dijo Elishua que vaya a los profetas de sus padres se conectaría con las vírgenes insensatas que a última hora van a pedir aprender de Yahweh y a Joshua. Pues puede ser, sí, o sea, es posible que con algunos de fijo, sí, algunos van a llegar ya cuando es muy tarde pidiendo ayuda, pero va a ser muy tarde para algunos, tristemente, ¿verdad? Obviamente me imagino algunos, obviamente por pura misericordia van a hacer todo lo posible por más tarde que sea, pero ellos van a tener que comprender en algún momento, los que no logren recibir esa misericordia, por algo va a ser. O sea, y se deben mantener firmes de todas maneras hasta no aceptar la marca de la bestia.